saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, para llevarles un nuevo programa de Matices, el último de esta semana, que hemos tenido realmente 5 programas muy interesantes. El lunes estuvo con nosotros el gerente general de la Bolsa Nacional de Valores para hablar sobre las propuestas de financiamiento de obra pública que hace la Bolsa Nacional de Valores por medio de los fideicomisos. El martes tuvimos al director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, don Olman Vargas, exponiéndonos el plan de metro que hizo el colegio y que le entregó al gobierno de la República el 5 de abril. El miércoles, en un programa muy interesante, tuvimos al viceministro de Justicia, Marco Feoli, con nosotros, un programa que dio mucho que hablar, que por cierto han pedido mucho la repetición de ese programa, está en nuestro canal de YouTube completo, el programa con don Marco Feoli, y mañana en Especiales Monumental a las 11 de la mañana vamos a repetir un pedacito de ese programa. El lunes en la noche, que no hay matices también, vamos a repetir el programa completo con Marco Feoli. Y ayer tuvimos a la Red de Mujeres Rurales con nosotros, hablando de su trabajo a lo largo del país, y hoy vamos a hablar sobre maltrato infantil. El 25 de abril pasado se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, y hoy tenemos a Edir Araya con nosotros, es especialista en incidencia política de World Vision Costa Rica, y bueno, lo vamos a saludar de una vez, vamos a conversar con él sobre los datos costarricenses y sobre todo sobre la incidencia del maltrato infantil y esas diferentes caras que tiene el maltrato infantil en Costa Rica. Edir, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, agradecer la oportunidad y el espacio para World Vision Costa Rica, que siempre tiene más de 30 años ya trabajando por la niñez en este país, por la adolescencia, y sin duda alguna, como usted lo pone sobre la palestra, el 25 de abril se celebra el Día de No al Maltrato Infantil, y los resultados que estamos teniendo en el país, las cifras que nos arrojan, realmente es preocupante, y nos debe llamar la atención y ocuparnos, digamos, de esta tarea que se ha vuelto muy compleja en una sociedad cada vez más diversa, más compleja, ¿verdad?, más agresiva, y que desgraciadamente los niños, las niñas y los adolescentes se están viendo perjudicados grandemente. Muchas gracias por estar aquí. ¿Me puedes contar? Primero, sé que World Vision es una ONG, pero podrías contarme o contarle a los oyentes y televidentes, porque este programa se repite esta noche en Canal 2, ¿qué es World Vision? Bueno, World Vision es una organización no gubernamental, ¿verdad?, que está alrededor de 100 países en el mundo, y trabaja en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, factores protectores de niñez y la promoción de los derechos. En Costa Rica, a lo largo de 30 años, hemos estado trabajando en diversas comunidades: Upala, Los Chiles, Guatuso, Matinas, Iquirres, La Carpio, Desamparados, en el lado del Coco, en Guanacaste, ahora en Santa Cruz, en Cañas, en Avangares. Y hemos trabajado, digamos, con 4 poblaciones base: los niños, niñas y adolescentes, digamos que es nuestro foco de atención, los padres encargados de estas personas menores de edad, las instituciones públicas en los cantones, la sociedad civil en general, y a nivel gubernamental, a nivel empresarial y a nivel de ONGs, ¿verdad?, para la incidencia en el acompañamiento de la niñez, provocando factores protectores de los espacios públicos. Es interesante, en los 3 años y 2 meses ya que lleva Matices al aire, y en los años 14, si no me falla la memoria, que estoy trabajando en Noticia Monumental, he entrevistado a mucha gente sobre este tema, de la Defensoría de los Habitantes, de Paniamor, del Patronato Nacional de la Infancia, de la Fiscalía de Delitos contra la Niñez. Bueno, ahí tenemos un montón de instituciones públicas dedicadas a esto. Y si hay algo que a lo largo de los años a mí me ha llamado la atención, es que cuando uno habla con la ciudadanía en general sobre maltrato infantil, pareciera que solo se ubican en los extremos, ¿verdad? Y entonces como que invisibilizamos un montón de temas que son maltrato y de los que ahorita vamos a hablar, pero que los tenemos normalizados y cotidianizados en nuestro país, ¿eh? Sí, el tema es que naturalizar, ¿verdad?, la agresión hacia la población menor de edad se da como algo normal, ¿verdad? Y en este sentido, cuando la sociedad normaliza las acciones, entonces ya deja de ser tan importante. Entonces, por ejemplo, 3 factores o 2 factores, digamos, a grandes rasgos, que han hecho que la niñez sea tan vulnerable desde la óptica de las personas adultas. Primero, que se cree que los padres son, ¿verdad?,
todopoderosos, ¿verdad? Son personas que están literalmente al cargo de las personas menores de edad, lo cual es cierto, pero pareciera ser como que los niños y las niñas están a merced de esos cuidadores. Es decir, todo lo que diga el padre, todo lo que diga la madre no se dialoga con los niños. Entonces, digamos, siempre están, digamos, bajo una mirada de o mucha protección, ¿verdad? Y esa presión puede mucha protección que puede ser, digamos, vista como una sobreprotección a la niñez, lo cual es adecuado, pero hay momentos en donde se descarga mucha violencia contra los niños, ¿verdad? Contra las niñas y adolescentes. Y también hay otra visión de que los adultos creen que los niños, como están en periodo de crecimiento, de falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces son personas que no pueden tomar decisiones, ¿verdad? Y ahí entra una pugna en los hogares, y eso lleva también a factores de violencia. De hecho, estaba consultando en la preparación de este programa un estudio que publicó la Universidad de Costa Rica en 2015 y que utilizó datos de Paniamor de 2010. Y adjuntan un cuadro que me llamó mucho la atención, que era la opinión sobre el castigo físico. Entonces, por ejemplo, cuando sostenían el investigador si el castigo físico no debe utilizarse nunca, el 35% de las personas encuestadas decía, digamos, contestaba afirmativamente esa propuesta. Pero casi el 60% de la gente que consultaron decía, aunque no debería utilizarse, a veces no queda otra alternativa. Entonces, digamos, pareciera, yo lo sostengo, somos un país particularmente hipócrita en estas cosas, porque decimos, bueno, es que no se debe hacer, pero a veces no hay de otra. Entonces, eso tiende a normalizar, a matizar inclusive el tema del castigo físico. Sí, de hecho, ese estudio específicamente llama la atención porque volvemos al tema de la teoría y la práctica, ¿verdad? ¿Qué se piensa? Pero si no se lleva a la práctica, entonces realmente pone en riesgo la niñez, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo actúan los padres de familia en casos donde piensan que la agresión o que la chancleta, como dicen, ¿verdad? Tradicionalmente, es la única forma de que se educa a los niños? Entonces, digamos, cada vez la niñez tiene más información, está como más empoderada de esos espacios. Entonces, cuando hay una discusión en la familia o sobre alguna conversación, un diálogo, digamos, que puede tornarse complejo, pareciera ser que cuando los niños dicen algunas cosas, a los padres de familia les parece que no son tan, que no están en la línea de pensamiento de ellos, o como los fueron criados, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo resolver esto? Si no es por medio del diálogo, bueno, por medio de la fuerza, ¿verdad? En este caso siempre los niños tienen digamos, ahí una desventaja. Claro, lo que pasa es que en algún momento de la sociedad costarricense, creo que de la sociedad latinoamericana, pero enfocada en Costa Rica, se ve el tema de la violencia como un tema privado. Sí. Es decir, puedes ver en un noticiario que cubra información sucesera o en un diario y entonces ves que a una chiquita le apagaban las chingas de los cigarros en la piel, ¿verdad? Y todo el mundo se escandaliza y dice, esto es gravísimo. 2 horas después llega el hijo a la casa y está el papá o la mamá y le dice, no sé, se me olvidó la tarea, me mandaron un recado, y va la chancleta para afuera o va la faja para afuera. Porque estás en tu casa, digamos, estás dentro de tu propiedad, y entonces pareciera entenderse el tema de la violencia, no solo en la infantil, sino también en la intrafamiliar, como un tema privado de las familias. Entonces hay un discurso de doble cara, ¿verdad? Sí, por eso le decía que los dos puntos donde se creía que los adultos dicen que los niños no tienen, como están en proceso de crecimiento, no pueden tomar decisiones y demás, y la otra cuestión de que el padre era sobre todo poderoso, ¿verdad? Y que entonces asumía los niños como casi como un objeto de su pertenencia, ¿verdad? A partir de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, donde se estipula, digamos, que son sujetos de derechos, ¿verdad? Es decir, se pasa de una visión irregular de la niñez, es decir, visto solo en crecimiento, sino como sujetos plenos de derechos, y en este sentido por eso se llama personas menores de edad, es decir, porque todos tienen derechos indistintamente de la edad que tienen. Entonces también el Código de la Niñez y Adolescencia que se aprueba en Costa Rica para poder empezar a gestionar esta convención, habla de que los niños como sujetos de derechos se convierte, por así decirlo, casi como un bien público, porque hay una defensa a los derechos de la niñez, y en este sentido, si bien es cierto, hay un espacio privado, ¿verdad?, que está desarrollándose en el hogar, lo cierto del caso es que si estamos en una comunidad, ¿verdad?, y tenemos la presencia de una sospecha o una violentación a los derechos de la niñez, porque pase en un espacio privado, no podemos quedarnos callados, ¿verdad? No podemos no reclamar y exigir que se restablezca el derecho de esa persona menor de edad o que actúen las autoridades respectivas,
porque podemos ser cómplices de maltrato, podemos ser cómplices hasta de una muerte, ¿verdad? Vemos el caso de la niña hace unos días, digamos, que estaba en su casa pues encerrada, le daban de comer jabón, estaba siendo agredida. ¿Qué pasa si no nos damos cuenta como sociedad que eso está pasando? ¿Qué hacemos como sociedad si eso está sucediendo? ¿Qué paso dan las autoridades en este sentido? Y las comunidades son muy responsables del cuidado y protección de la niñez. Ahora que hablaste y citaste la Declaración de los Derechos del Niño, me puse a pensar en una comparación. Gracias, Chirita, que nos trajo café esta tarde. Me puse a pensar en el tema de las conquistas, digamos, de derechos humanos a través de la historia del planeta, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en 1789, en la Revolución Francesa, se admite y se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Verdad? Tenemos que pasar casi siglo y medio para que empezara a producirse la abolición de la esclavitud, después la Declaración de los Derechos Humanos, después en América vamos un toquecito más atrasado, digamos, en temas jurídicos, y generamos la Convención Americana de Derechos Humanos en el 68, si no me falla la memoria, y es hasta 1989, es decir, la última población de personas a las que el mundo le admite como sujetos de derecho propio es la niñez. Bueno, siempre ha estado en el último lugar. Y la pregunta es si todavía hoy está en el último lugar. Yo creo que, bueno... Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos de haber ratificado la convención? ¿Cuánto en la práctica esa convención es una realidad? 28 años ya. ¿Verdad? Cuando uno ve las cifras de violencia, pero además cuando uno ve elementos que disparan la violencia, por ejemplo, como las imágenes que tienen que ver con niños cuando se sexualizan, ¿verdad? Todo el tema que tiene que ver con el matonismo, ¿verdad? Si son niños, por ejemplo, y si son migrantes, ¿verdad? Y si son violentados sexualmente, y si son de trata de personas. Es decir, estamos hablando de que hay vulnerabilidades de vulnerabilidades, ¿verdad? Y hay niños que ya sus condiciones además les son más vulnerables ante la sociedad. Entonces uno a veces dice, bueno, la Convención de los Derechos del Niño tiene X cantidad de años, estábamos hablando desde el 89, 1989 que se ratifica, y pareciera ser que todos los días deberíamos celebrar esa convención, para que no se nos olvide que la niñez es un eje del desarrollo muy importante, y dejemos de verla como un ciudadano de segunda clase. Claro, pero inclusive los otros aspectos sociales podrían incidir también en una altísima discriminación de las poblaciones infantiles. Recuerdo tener aquí vamos a ver, a Katia Rodríguez, que era la exdirectora de Migración y creo que la encargada de niñez de la Defensoría de los Habitantes, cuando le tocó enfrentar la crisis de los migrantes cubanos y después la crisis de los migrantes, le dicen ellos, extracontinentales, había una enorme población de niños, ¿verdad? Y cuando uno escuchaba algunos sondeos populares, ¿verdad? Decía, bueno, es que se gasta tanto, no gubernamentales, sino populares, se gasta tanto en atender a niños extranjeros. Bueno, no importa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales no toman para nada si es, su estatus migratorio, su religión, simplemente se protegen porque son personas menores de edad. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, el tema de normalizar la violencia está también pasada, digamos, por una serie de características que la población tiene en el imaginario social, que es que si es migrante merece menos, ¿verdad? Si es una persona afrodescendiente merece menos, si es indígena merece menos, y son condicionantes de vulnerabilidad de las personas, ¿verdad? Entonces, como usted dice, digamos, había una gran cantidad de niños y niñas que venían en estas condiciones, y que desgraciadamente todo el mundo sabe que en las zonas fronterizas y en los puertos se presentan acciones de violentación de derechos, y mucho tiene que ver con explotación sexual, ¿verdad? De prostitución, ¿verdad? No se llama prostitución, se llama, ¿verdad? La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y es que son explotados por personas adultas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no invertir, indistintamente del origen del niño, cómo no invertir en esos espacios para poder solventar, poder anticipar cualquier violentación de derechos? Y eso la sociedad
para que eso pase, la sociedad tiene que casarse con estos temas de niñez. Entonces, cuando usted nos dice que, leyendo el estudio, ¿verdad?, que más del 50% dice que es que hay que pegarle a los niños, entonces... Que a veces no hay otra alternativa. Que no hay otra alternativa, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, con mucha más razón, es que las personas dicen, bueno, no hay que invertir en niñez porque ya de por sí cuando cumplan los 18 años ya podrán aprender otras cosas, ya se van a desligar de la casa, van a aprender que los golpes que le dieron cuando estaban niños o niñas, ¿verdad?, cuando estaban en su periodo de primera infancia, lo van a recordar y van a pensar que es que no hay que hacer las cosas de cierta manera, como aquello que dice que letra con sangre entra, ¿verdad? Ese tipo de cosas la sociedad los tiene muy en su imaginario. Y entonces, hay una frase más que decía, con una mano el amor y otra el rigor. ¿Cómo romper eso? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo romper eso? 100 casos diarios de denuncia de violencia, digamos, de maltrato, ¿verdad? Más de 44,000 denuncias recibió el PANI, ¿verdad?, el Patronato Nacional de la Infancia, el Hospital de Niños, con el tema de violencia hacia los niños y las niñas. La tipología de violencia contra la infancia nos dice que hay violentación en el ámbito familiar, que es muy claro, y usted lo decía ahorita con el tema de que como es un espacio privado, la gente dice, bueno, no hay que meterse ahí. Entonces es un espacio muy vulnerable porque permite que se hagan muchas cosas, como este que decíamos de la niña que estaba siendo, bueno, ¿verdad?, encerrada en su espacio y le daban de comer jabón. Es que uno se pone en los pies de esa niña, claro, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a crecer teniendo esas condiciones a temprana edad? Es muy difícil, digamos, para la niñez. Déjame, antes de que sigas contándonos, digamos, las tipologías del maltrato a menores de edad, detenerme un segundo, porque son 100 denuncias diarias, me dijiste 44,000 anuales que recibe el PANI. Por eso empecé hablando de la naturalización de la violencia, porque para que una denuncia llegue al PANI, sí, y aquí quitándonos todos los velos, claro, de los ojos, para que una denuncia llegue al PANI es porque tiene que ser, digamos, una violencia que nosotros consideremos como sociedad que es desmedida. Hay, claro, mucha que la callamos. Y quiere hacer un experimento social un poco arriesgado, así que les pido por favor a la gente que nos sigue en redes sociales, nosotros dichosamente tenemos muchos seguidores en Monumental en redes sociales. Si ustedes me hacen el favor, si están en Twitter a esta hora y me hacen el favor, porque es soltar algo de su intimidad, de decirme en @monumentalcr en Twitter, si ustedes alguna vez, si tienen niños, si han ejercido el maltrato, el castigo físico contra sus niños. Me encantaría saber por qué, me encantaría saber que nos dijeran en Twitter, en mention, si ustedes alguna vez la han ejercido y por qué. Y si no quieren que yo lea el user, bueno, no lo voy a leer, de hecho, nada más voy a poner los ejemplos, pero si quieren que quede completamente oculto, en Noticias Monumental en Facebook, yo tengo abierto en este momento los mensajes directos, así es que con toda la humildad del mundo les agradezco si me cuentan, porque quiero saber cuáles son las excusas que usamos los adultos para generar castigo físico. Hablemos del castigo físico primero, por favor. ¿Qué se considera castigo físico? No, cualquier acción, digamos, que ejerza más fuerza de la común, ¿verdad?, sobre un niño o una niña, ¿verdad?, por medio de diferentes objetos. Un chancletazo es castigo físico. Una faja es castigo físico. No. Una nalgada es castigo físico. Sí. Un pellizco es castigo físico. Todo aquello que lastime, digamos, la integridad del niño o la niña. El Código de Niñez y Adolescencia constituye este tipo, digamos, de violencia como un delito. Sí. Sí, es desde la chancleta, el fajazo, la nalgada y el pellizco. Es que la agresión es lo que miden las autoridades cuando van a estos espacios. Como usted decía, digamos, tiene que ser algo que se ¿verdad? Salió de las manos y se cree que es ¿verdad?, un castigo excesivo y entonces llega al PANI. Entonces se abre por medio de la Fuerza Pública, el OIJ, la Fiscalía, el Hospital Nacional de Niños, por medio de la Caja, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, todas las instituciones que intervienen en estos casos. Ya empezaron a llegar mensajes, voy a leerlos cuando los mensajes me parece que no vulneran el usuario, cuando no vulneran su vida privada. Luis Fernando Calvo dice: señores, si la no discriminación de la niñez no nacida, el aborto es el peor maltrato de todos. Gracias, Luis Fernando, por su mensaje. H-Book dice: soy padre de gemelas de 12 años, orgulloso de nunca haberlas castigado físicamente, ni siquiera un pellizco ni nada.
Dice otro usuario, yo hablaba hasta 3 veces, la cuarta era fajazo, así me criaron a mí. Dice uno de los usuarios. Y es que a veces, mientras van entrando los otros mensajes, a veces pareciera que nosotros reproducimos automáticamente, digamos, la forma en la que fuimos criados. Dice otro usuario, yo una vez, después de decirle por una semana que teníamos una cita importante y que llevara los libros, y no lo hizo, esa vez le supongo que ejerció castigo físico, dice uno de nuestros seguidores. Ok, aquí vemos dos. En estos mensajes yo creo que logro ver dos panoramas. Uno que dice, yo hablaba 3 veces, la cuarta era fajazo porque así me criaron a mí. Y la otra es cuando no hay otra manera de llamar la atención de un niño. ¿Cómo entendemos estas dos dinámicas? Bueno, sí es cierto que hay una tendencia a que las personas castigan a sus hijos con base en cómo fueron criados, ¿verdad? Es una tendencia muy natural y muy humana, tal vez, ¿verdad? Para decirlo claramente, porque fue la única forma en que fueron, digamos, disciplinados en su infancia. Es muy complejo porque las personas tienen que romper todo ese tipo de ataduras del pasado. Por ejemplo, hay personas cuando uno habla, dice, es que yo, así me criaban a mí y yo solo sé criar a mis hijos de esa manera. Sí, ve qué interesante esta amiga que nos acaba de escribir a través de Facebook, y yo les agradezco tanto lo que están haciendo esta tarde porque entiendo que es desprenderse un poquito de su privacidad y ejercer grandemente la humildad. Dice una amiga, es increíble, he leído 1000 libros, he ido a varios cursos de disciplina respetuosa y en mi cabeza tengo muy claro que eso no se hace. Pero ya varias veces le he pegado un pellizco a mi bebé de 4 años, no sé por qué está tan metido en la cabeza este tipo de reacción. Yo creo que también habría que hacer el ejercicio de pensar cómo me siento como padre de familia, como madre de familia, como encargado de los niños, luego de hacer este tipo de acciones, ¿verdad? O sea, porque se va rompiendo los lazos entre el niño y el padre de familia, o el niño o la niña y la madre de familia, ¿verdad? Este tipo de reacciones, cuando la persona se sienta serena, ¿verdad? Y respira, y en la noche empieza a pensar qué fue lo que hice, ¿verdad? ¿Cuál es mi dinámica a partir de este momento que quebrantó la dinámica habitual? El chancletazo o el fajazo, ¿verdad? O las personas que dicen, no, si usted no hace la tarea, yo no le voy a dar de comer, ¿verdad? Claro. Acuéstese sin dormir, ¿verdad? Es decir, hay una serie de... Hay gente que jala las orejas. Sí, entonces yo creo que es importante hacer el ejercicio de cómo yo me siento cuando hago esto. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Fue porque así me criaban? ¿Fue porque no contuve mi ira? ¿Fue porque no contuve, ¿verdad? Mis impulsos? En la noche, ¿cómo me siento? Si yo realmente estoy reflexionando lo que hice, ¿cómo mi hijo me ve a partir de este momento? ¿Verdad? Si hay un resentimiento, si no hay resentimiento, cómo voy a actuar el día de mañana cuando haya otra situación similar, voy a seguir actuando de la misma forma. Y también muy importante en este sentido es reflexionar cómo hice mi tarea como encargado del niño y la niña desde que nació el primer día, ¿verdad? Cómo me preparé anterior al nacimiento, ¿verdad? En mi educación para poder ejercerla en términos de paternidad y maternidad, y cómo yo hice, digamos, mi ejercicio de padre de familia todos los días en el diálogo con los niños, ¿verdad? En la casa. Pero vos crees que racionalizarlo sirva para prevenirlo. Porque, ojo el caso de esta amiga que nos escribe, dice, yo sé que no se hace, he leído 1000 libros y aún así ya 4 veces le he pegado un pellizco a mi hijo. Pero es que volvimos antes al tema de los mismos datos que nos estaban mostrando de la práctica y la teoría, ¿verdad? Es decir, la práctica diaria hacia el maestro, dicen, ¿verdad? Sí. Y efectivamente el diálogo constante con los niños hay que hacerlo. Yo sé que es difícil, o sea, nosotros como organización sabemos que es complejo, pero realmente es importante ponernos a dialogar con los niños desde temprana edad, ¿verdad? ¿Cómo yo eduqué a mis hijos desde temprana edad? Dice otra amiga en Facebook, una vez a mi bebé de 3 años le di 3 nalgadas porque salió corriendo por la acera en una calle transitada a 200 metros. Me metió de ventaja a 200 metros. Le pegué porque no lo pensé y estaba demasiado asustada. Claro, imagínense la situación que nos está contando. Es lógico estar asustados en ese momento. Y vea que la reacción fue agresiva, ¿verdad? Fue a pegar. Entonces, es decir, su reacción, su pensamiento se fue hacia ese lado. Bueno, entonces, ¿cómo otros días pudo dialogar con su niña de ese momento? Además, recordemos que efectivamente el niño está en crecimiento,
¿verdad? El niño no hace, no raciocina, digamos, como las personas adultas. Entonces, ¿cómo aprender a enseñar donde hay peligro, ¿verdad? ¿Cómo enseñarle a los niños a cuáles cosas le pueden generar un daño, ¿verdad? Y en ese diálogo constante. Pero reitero que es desde temprana edad, ¿verdad? Dice otro amigo en Facebook, no tengo hijos, pero fui criado a diferentes tipos de maltrato físico, hasta los 12 años que me rebelé e hice ver en casa que esa agresión no lleva a nada. Debe ser muy poco común, por cierto, que un niño de 12 años logre convencer al resto de la familia que la agresión no lleva a nada. Yo creo que es más común ahora, sí, ¿verdad? Es más común que los niños tengan ese empoderamiento porque tienen más información, porque se les ha dicho que sus derechos, digamos, se pueden ejercer y tienen instancias para poder ejercerlas, pero lo más importante es el diálogo, digamos, la confraternidad familiar que permite que se pueda establecer reglas, ¿verdad? Porque la educación, vamos a ver, la disciplina es un derecho, la disciplina positiva, que tiene que ver con ser disciplinado sin golpes, ¿verdad? Sin maltrato, sin denigrar la identidad y la integridad de la persona. Entonces, bueno, nos dicen ese ejemplo, pero quiere decir, y no estamos entrando en el tema, qué situaciones había vivido esa persona para tener que llegar a ese momento en decir, golpear la mesa, decir bueno, claro, algo está pasando aquí, no me siento bien, ¿verdad? Necesito que me escuchen. Y por eso es importante, digamos, que el diálogo es una de las bases de la familia. Otro amigo en Facebook, este me parece muy interesante porque refleja lo que uno escucha muchas veces que tratamos este tema. Dice, ustedes hablan solo de maltrato, yo le llamo corrección, nadie te va a devolver un hijo si lo dejas coger los malos rumbos y todos los niños son diferentes. Todos los niños son diferentes sin excepción, ¿verdad? Todas las niñas son diferentes sin excepción y toda la crianza de los niños son diferentes. Es decir, si usted tiene 5 niños o 2 niños, se educa diferente, es decir, con los mismos ejes transversales, por decirlo así, pero la crianza es distinta en cada uno porque el diálogo es distinto, todos pensamos diferente. Efectivamente, por eso les decía, digamos, en el artículo 24 del Código de los Derechos del Niño y la Niña, digamos, establece específicamente el derecho a la disciplina sin castigo, ¿verdad? Sin trato humillante. Sí, hay que corregir, hay que disciplinar. La forma es la que tenemos que evaluarnos, a ver si es la más correcta. Y por una razón, digamos que cuando hay más afectividad en la familia, cuando los niños son criados con mayor afectividad, a futuro tienen más capacidad de ser resilientes, ¿verdad? A futuro tienen más capacidad de una mancomunión con sus seres más queridos, con su entorno, y cuando una persona es agredida sistemáticamente, ¿verdad?, explota con más facilidad a futuro. No tiene buenas relaciones interpersonales, no gestiona bien sus conflictos, siempre tiende a agredir, y este tipo de cosas, digamos, pueden explotar en cualquier momento. Yo quiero agradecer y quiero aprovechar porque nos entró una lluvia enorme de mensajes y eso me parece muy valioso realmente, porque yo pensé que cuando lo dije me iban a entrar 2 o 3 mensajes porque no debe ser fácil escribir un mensaje en estas condiciones, pero hay un amigo que nos dice, escuchar esto me da pena porque vuelvo a ver y uno lo hace sin pensar, como dice la otra amiga que reporta, siempre trato de entenderlas y nunca les pego por travesuras y cosas de niños, pero ¿cómo actuar cuando después de hablar mucho no hacen caso? Necesitamos herramientas para erradicar a toda costa esta fórmula que al final nos hace sentir mal a los padres y a los hijos. Por eso les decía, después de la acción, cómo yo me siento en la noche, ¿verdad? Es decir, claro, cómo es mi relacionamiento con mis hijos a partir de ese momento que yo los fajié, que yo los nalgué, con la misma mano que le acaricio el pelo, ¿verdad? Y que me acerco para darle un beso, es con la misma mano que yo le estoy diciendo que no haga tal cosa, y él esperaba el cariño de ser corregido, digamos, con cariño, valga la redundancia. Es decir, ¿cuál es exactamente el momento en que yo tengo que ponerme a reflexionar sobre esto? No hay guía, no hay gurús en la crianza de los niños, digamos. Esto es un día a día porque la convivencia es ahí, en la intimidad, ¿verdad?, del hogar. Pero verdaderamente, en buena hora, digamos, en esa reflexión que hace el oyente, donde nos dice cómo romper esto. Bueno, la crianza es desde temprana edad, como les repetía, y la crianza positiva tiene que ver con disciplinar con amor y con cariño, ¿verdad? Sin esto querer decir que no hay que corregir con fortaleza, ¿verdad? Si cuando es no,
es no. Claro, pero no estamos hablando de fortaleza física. No estamos hablando de fortaleza física. A mí de hecho, Eder, quisiera hacer una reflexión. A mí con solo que una persona me haya puesto el mensaje que me acaba de poner, digamos, de solo pensarlo me da pena, digamos, como actúo, yo creo que el programa valió la pena, ya con que solo una persona se haya puesto a pensar y reflexionar sobre este tema. No te voy a poner a opinar sobre cada uno de los comentarios, pero voy a leerte los comentarios que van ingresando. Dice otro amigo: yo pienso ser padre en el futuro. Actualmente tengo perros y he tratado de hacer todo el entrenamiento positivo para ver cómo se les enseña, y aunque sea diametralmente distinto tener un perrito que tener un niño, le he pegado un par de veces al perro y termino preguntándome cómo voy a hacer cuando sea papá. Es difícil canalizar la ira ante las frustraciones que tiene educar. Si quieres hablar de alguno, nada más me levanta la mano y te doy la palabra. Dice otro amigo: tengo 34 años, padre soltero. Fui criado con la regla de que algo malo va a fajazo. Mi hijo tiene ya 13 años y casi no le he pegado. La última vez fue ayer porque se me hizo extraño que anduviera suéter con semejante calor. Lo revisé y le encontré unos cortes en los brazos. Dice otro amigo: yo entré en la universidad con 16 años. Una tarde me fui a la soda y una profesora fue por mí y me trajo de una oreja lecciones. Eso es Facebook. En Twitter, que todavía lo agradezco más porque los tweets son públicos, pero no voy a leer quién nos escribe. Dice un amigo: creo que se debe diferenciar la agresión física dada por negligencia y maltrato de la disciplina de la chancleta. Dice otro: a mí siempre me fue peor con mi abuela, pero es que yo me las ganaba. Dice uno: ¿cómo explicar que a partir de que le pegué se ha vuelto más responsable en sus cosas? Dos elementos de los mensajes que hemos leído. Este último, ¿verdad? Yo me lo gané. Uh-huh. Además de naturalizar o normalizar el tema que hay que pegarle a los niños por X o Y cosa, imagínense ustedes el normalizar el que el niño sienta o piense que es que se gana los golpes. Uh-huh. Entonces ahí, además de lavarle las manos a la agresión que está sufriendo de parte del adulto, entonces la carga es doble, porque además de que le pegan y tiene toda la cuestión, digamos, mental de su sensibilidad agredida, además está diciendo: no, es que yo me siento mal, pero es que yo me lo gané, ¿verdad? ¿Cómo una persona de 10 años piensa eso y cómo cuando tenga 24 actúa sobre ese tipo de constructos que le hicieron desarrollar cuando estaba niño? Ese es un elemento que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Uh-huh. El niño espera la protección del padre y del encargado, y de la comunidad y de la institucionalidad pública, uh-huh, y espera que sea disciplinado y que se den las condiciones para el desarrollo, y sobre todo espera que se le dé disciplina asertiva, ¿verdad? Positiva, uh-huh, y que se le corrija con cariño, y que se le corrija de verdad, ¿verdad? Pero con cariño. Pero imagínense la carga que le estamos poniendo a los menores de edad, si además ellos sienten que es que todo lo que ellos hacen, que cuando reciben golpes es porque es solo y absoluta responsabilidad de ellos. Pero además estamos jugando con un tema muy complejo, que es, y voy a usar una palabra en inglés que usamos mucho ahora, el issue de las culpas. Claro. Y la culpa, o sea, nuestra sociedad realmente juega con las culpas de una manera impresionante. Claro. Y el otro elemento que me parece importante ahí, le pegó, entiendo, que digamos, le pega porque anda abrigo con el calor que está haciendo. Evidentemente ya el castigo estaba, porque andaba con un abrigo con este calor, el pobre muchacho, pero tiene unos cortes en las manos. Aquí no me preocupa que ande con un suéter con calor, aquí lo que me preocupa es de dónde vienen los cortes. Eso es lo que deberíamos centrarle, digamos. Voy a decirlo muy fuerte, pero puede ser de la estupidez esta de ballena azul, bueno, que está dando vuelta. Ese es otro gran tema, ¿verdad? El tema de cómo las redes han envuelto, digamos, círculos de violencia. Pero fuera de ahí, sería importante dialogar con el niño, ¿verdad? Con el adolescente, creo. Tiene 13 años, con el adolescente. Uh-huh. Y poder conversar con él qué significan esos cortes. Yo como padre, digamos, en qué te puedo ayudar. De dónde está saliendo eso, porque ahí la preocupación directa tiene que saber en dónde están esos cortes y por qué los está haciendo. Ok, si querés en el siguiente bloque hablamos justamente de las redes sociales en este tema. Dice otro amigo: no es justificable la agresión, pero cuando todas las formas correctas de corregir se agotan sin resultado, entonces ¿qué pasa? A mí siempre me hacen gracia, inclusive cuando yo lo uso, los peros y los sin embargos. Dice una amiga: no recibimos educación para el manejo de emociones. Es cierto. Y eso nos genera a veces castigo físico por reflejo. Quiero digamos, antes lo dije un par de situaciones, digamos, cómo manejo
las relaciones interpersonales, cómo manejo los conflictos, cómo resuelvo asertivamente los conflictos. Quiero detenerme en ese tema porque es muy importante. Efectivamente, la sociedad, digamos, en sí, por el mismo desapego familiar, por la misma digamos, situación donde los padres de familia no conviven mucho con sus hijos y donde desgraciadamente, digamos, los espacios de diálogo no son tan acostumbrados. Entonces, aunque suene un poco cliché esto, pero es una realidad, ¿todos comemos en la mesa o no? Unos ven tele, otros ven el celular, no hay un diálogo constante en la familia. Al perder esas conexiones, ¿verdad? Eso realmente permite que todos esos pensamientos, esos diálogos, digamos, sean con personas externas, ¿verdad? Y la familia debe ser la primera gran piedra angular de la sociedad, digamos, de la comunidad en general, ¿verdad? Indistintamente cómo esté conformada la familia, ¿verdad? Ahora hay muchas familias conformadas jefeadas por madres, ¿verdad? Solteras, o por madres que están solas. Hay abuelos que cuidan niños, hay padres solos que cuidan niños, hay tías y tíos que cuidan niños. Hay personas que adoptan niños, es decir, la familia en sí es diversa, como tan diversa la crianza de los hijos, que depende de cada uno. Por supuesto, ¿verdad? Pero inclusive nuestros constituyentes hace 70 años lo vieron muy claramente. Digamos, la Constitución política dice la familia es la base de la sociedad costarricense. Así es. Y no habla de un tipo de familia. Este tuit que nos entra, que está redactado de una forma tal vez un poco jocosa, pero detrás de lo jocoso se envuelve además un tema que a mí me parece grave. Dice, ¿cómo se hace con un huila? Lo leo textualmente. ¿Cómo se hace con un huila que se le revuelca a la mamá por todo el súper y no hay poder humano que lo calme? Se ganó el Costco. Se ganó el Costco. Es que volvemos a ver cómo nosotros justificamos nuestros actos, ¿verdad? Al fin y al cabo se pueden justificar muchas cosas, pero yo tengo que ver cuál fue la razón para que ese niño se revolcara en el supermercado, así como lo está poniendo, y también habrá que ver cuál es el trato, ¿verdad? Y cuál es la relación de comunicación que tiene esa persona con su niño antes de salir de la casa, por ejemplo. Cuando nosotros salimos de la casa con los niños, tenemos que dialogar a ver a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Qué queremos hacer, todos juntos o no, qué esperamos de esa salida, etcétera. ¿Por qué? Porque los hijos son personas con derechos, al igual que nosotros, y podemos comunicarnos y podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Además te voy a decir una cosa, yo tengo 35 años y a mí me obstina ir al súper. O sea, ahora, y se me hace eterno ir al súper. Ahora imagínense a un chiquito de 3, 4 años, se le debe hacer súper eterno ir al supermercado, andar ahí caminando viendo góndolas. Dice otro amigo, mi mamá solo me agredió una vez en mi vida, no fue un golpe lo que me enseñó, sino el dolor de mi madre después de hacerlo. Otro amigo dice, yo hice una denuncia al PANI, ahorita hablamos de eso también, hice una denuncia al PANI por un caso de maltrato infantil y después de un gran show del PANI no pasó absolutamente nada. Voy a leer el nombre porque me encantó y gracias Susana por leerlo, Susana Soto, que dice, cuando hablan de corrección pregunto, ¿usted como adulto aceptaría una corrección a golpes? A ver, ¿por qué a los niños sí los podemos corregir a golpes? Se está refiriendo a las otras personas que opinan. ¿Por qué a los niños sí los podríamos corregir a golpes si nosotros como adultos jamás aceptaríamos, por supuesto, una corrección a golpes? Dice otro amigo, excelente programa, y cuando todos los métodos de tiempo fuera pérdida de privilegios, ¿cómo hacemos? A los que consideran una opción correctiva un golpe, lo consideran también entre adultos, jefes, compañeros, etcétera, porque si así son con un niño, ¿cómo serán con los adultos? Un problema de... Perdón, ahí nada más... un momento para meter la cuchara, como decimos. Adelante. Efectivamente, ¿verdad? Decíamos que cuando hay una crianza que es a golpes, hay reacciones a posteriori, digamos, en el tiempo, que son un reflejo de esa forma de crianza, ¿verdad? También hay que entender una cuestión, y es muy importante, está lo que llamamos el círculo de la violencia, ¿verdad? Ese círculo donde, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que me parece bastante importante, o en la reflexión que hace la oyente, por ejemplo, yo descargo, es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos todos y todas, yo descargo mis frustraciones en mi familia, lo descargo con mis hijos, con los hijos, es decir, yo me frustro, vengo, vamos a ver, molesto porque en la oficina pasó algo, no me gustó, mi jefe me dijo tal cosa, yo me tengo que quedar callado porque es mi jefe, entonces después no me puedo quedar sin trabajo, yo llego a la casa, el niño llega esperando que el papá pues hable con él, esté con él un rato, ¿verdad? Si fue así desde pequeño como sí crió,
Y entonces algo me molestó porque resulta que me dijeron que le habían dado alguna cuestión, no sé, le habían dicho que en la escuela se portó mal, y entonces yo exploto inmediatamente contra el niño. Casi que voy buscando alguna excusa para explotar contra mis hijos, porque son de mi propiedad, están en mi casa, yo les doy de comer, entonces, ¿verdad? Lo que decíamos al principio del programa. Entonces, yo actúo ya, digamos, con la lógica que tengo en la cabeza, en pensar que sí, yo puedo pegarle a ellos, y se acabó. No, nadie me puede decir nada porque son míos, ¿verdad? Ese tipo del círculo de violencia se da. Entonces el niño agredido llega a la escuela el día siguiente, viene del golpe que le dio su papá, viene pensando y sintiéndose mal. Además el papá llegó en la mañana y se fue antes de que, o sea, ni siquiera se despidió de él. Pasa algo en la escuela y agrede a otro compañero, ¿verdad? Y entonces el malo es el niño que agredió al otro compañero, y entonces la maestra llama a los papás y se da cuenta que es que hay una situación familiar compleja. Es decir, los círculos de la violencia ahí están, digamos. Y te agrego algo, llega a la casa y como castigo por haber agredido a un compañero le vuelven a pegar. Claro, por eso es círculo, porque es interminable, ¿verdad? Es muy complejo. De hecho, me gustaron dos frases que usaste, en lo particular me permiten hacer una referencia también. Yo tengo que quedarme callado con mi jefe porque es mi jefe, ¿sí? Exactamente, por eso usted no puede gritarle a sus hijos porque son sus hijos, digamos, sería más o menos el mismo argumento. Exacto. No me puedo quedar sin trabajo, tampoco se puede quedar sin familia, digamos. Exacto. Realmente ese raciocinio lo usamos en algunas cosas cuando nos conviene. Un segundo porque se me... Y también quería agregar en estos también mensajes que te mandan, y yo creo que es importante hacer hincapié, vuelvo al tema de antes del cómo resuelvo los conflictos. Cómo yo gestiono mis conflictos, cómo yo manejo mis emociones. Ese es el tema de habilidades para la vida, ¿verdad? Que tiene que ver con esas capacidades que yo tengo para poder desenvolverme en sociedad, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en la comunidad, con amigos, etc. Tiene que ver con comunicación asertiva, con cómo yo trabajo en grupo, cómo yo, ¿verdad? Establezco proyectos grupales, cómo yo me desarrollo en comunidad, cómo yo tengo la capacidad de poder establecer relaciones interpersonales de largo plazo, ¿verdad? Cómo yo resuelvo mis problemas internos también, mis frustraciones, ¿verdad? Tiene que ver con esa gestión interna. Desgraciadamente no nos han enseñado eso, ¿verdad? Nos enseñan cosas duras, técnicas, digamos, disciplinarias, muy específicas, de alguna carrera, por ejemplo. Pero los mismos empresarios dicen, y usted lo ve cuando hablo con ellos también, y ellos dicen, tengo personas técnicamente bien dotadas, pero pésimas en relacionamiento humano. Déjame leer un par de mensajes más antes de ir a la primera pausa, pues se me olvidó, yo aquí emocionado y se me olvidó hacer pausas comerciales. Dice un amigo, Randall, ¿cómo se hace en este caso? Un niño que es tratado con amor, es súper malcriado, le dan todo lo que quiere y cuando crece se hace agresivo y le pega a sus padres, ¿cómo se come eso? Y bueno, yo empezaría por cuestionar si se le da todo lo que quiere. Esconde los electrodomésticos, los despedaza, trata mal, sobre todo a todo el mundo, no se baña, no estudia, no trabaja. Te agradecería mucho que pasé la pregunta al aire, tiene 22 años. Dice otra persona, yo siendo hijo de padres divorciados me crié viendo matices. Por un lado mi madre que por todo me daba palo, por el otro lado mi papá que prefirió siempre el diálogo. Hoy siendo yo un padre de familia decidí aplicar el método de mi padre y nunca usar la faja. Una amiga dice, cuando mis hijos no hacen caso les digo que voy a llamar al PANI y santo remedio. Claro, eso hacía mi mamá. Vamos a ver, me parece importante tal vez muchas gracias, el primero, de los últimos tres, el primero que leíste. El del muchacho que se le daba todo lo que quiere. Sí, vamos a ver, no es disciplina positiva darle al hijo todo lo que quiere, ¿verdad? Todo lo que quiere no es una opción, todo lo oportunamente necesario es una opción, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta, digamos, cuáles son los límites en los cuales estoy dándole cosas a mi hijo y para qué. Con respecto a el último que leíste, ¿verdad? Sí, efectivamente todavía hay padres que les dicen, pues que voy a llamar al PANI, ¿verdad? Para que se lo lleve. Bueno, en primer lugar, esa es la última opción del Patronato Nacional de la Infancia, no es per se que se lo va a venir a llevar. Y segundo, ¿qué le dice usted al niño? Que ya no lo quiere en la casa, que ya se hartó de tenerlo, que es que ya no le interesa. Es importante que reflexionemos las palabras, digamos, la agresión no solo es física, es emocional también.
Y también es importante, hay otros que devuelven el mensaje, ¿verdad? Cuando les van a disciplinar adecuadamente, no con golpes, le voy a decir al PANI para que venga a hablar con usted, le dicen los niños. Sí. Tampoco funciona así, ¿verdad? En las dos vías ese tipo de cosas no funciona de esa manera. Dice, ¿te acuerdas del amigo que nos avisó del muchacho que tenía corte debajo de los brazos? Sí. Nos volvió a escribir, dice, no es por lo de Ballena Azul, yo hablé con él y me dijo que guarda frustración por la presión que tiene de dar buenos resultados en el colegio y las altas expectativas que tenemos sobre él. Que tenemos, supongo que los papás. Claro. Sí, y dice otro... y lo digo por esto, le agradezco muchísimo que nos retroalimente sobre el tema, porque vea qué interesante. Primero, gracias por comentarnos, este tipo de cosas son muy privadas, ¿verdad? Uh-huh. Pero vea qué importante, el peso que nosotros tenemos sobre ellos, en que queremos que sean lo máximo, ¿verdad? Quiere que tengan buenas notas, que sean, ¿verdad?, muy bien en el colegio, etc. Bueno, ¿cómo dialogamos para poder manejar ese tipo de cosas? Vamos a ver, en ese ejemplo, ¿qué le estoy pidiendo al niño? ¿Qué le estoy dando yo para apoyarlo para que eso sea posible? ¿Verdad? Porque no es solo mandarlo al colegio y decirle, vaya y me trae buenas notas. No, ¿qué estoy haciendo yo en el ejercicio, digamos, de crecimiento personal que tiene esa persona, en este caso académico? Y también es una buena oportunidad, compañero que nos escribe, la verdad, de sentarse con su hijo y plantearse qué es lo que él espera de usted y qué es lo que usted espera de él. Entrar en ese diálogo, digamos, sería riquísimo porque le permitiría a los dos acompañarse mucho mejor de ahora en adelante. Amareto en Twitter dice, un problema de fondo, vemos a los niños como algo de nuestra propiedad, no como personas con derechos propios. Eso lo dijo Eder al inicio y es una reflexión muy cierta. Dice una amiga hoy, hola, estoy recién entrando a la transmisión y mi mamá me decía amor con rigor, que era de las frases que hablábamos. Dice otra persona, en el barrio un chiquito salió corriendo porque le iban a pegar y gritaba llamen al PANI, llamen al PANI. Lo que hicieron el resto de vecinos fue reírse. Sí, es importante y aterrizo acá en dos detalles que me parece que debemos tener en cuenta. Reitero que la comunidad es responsable, ¿verdad? Es decir, cuando se promulga la convención, cuando se promulga el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que establece es que debemos estar atentos, por decirlo en palabras simples, atentos a que el interés superior del niño sea bien regido, digamos, y esté desarrollándose plenamente. Y lo otro es que es muy importante que las comunidades asuman una responsabilidad en la crianza de los niños en general, digamos. Por ejemplo, si yo tengo una comunidad donde hay una plaza pública que se meten personas a hacer actos delictivos y esa plaza es donde van los niños a jugar bola, ¿qué hago yo como comunidad para que haya más seguridad y podamos estar atentos a que los niños no se involucren en cosas que no deberían involucrarse y no se vean afectados? Es una responsabilidad de la comunidad, ¿verdad? Así como la comunidad tiene y quiere buenas calles, buenas aceras y un bonito espacio público, es importante que la comunidad sepa que es un rol importante de ellos el asumir que los espacios sean protegidos, ¿verdad? Que sean factores protectores de la niñez y la adolescencia. Dice otra persona, entre la generación de los 80s y los millennials están los ninis. Estoy contra la violencia, pero creo que la chancleta nos ayudó. Dice otra persona, a mi papá no lo castigaban, le hacían una salvajada, lo arrodillaban en maíz, claro. Y aún así cuando hablaba de sus padres hablaba con cariño. Bueno, porque eso, no sé, aquí el experto es Eder, pero digamos, eso es digamos, es muy lindo que hable de los papás con cariño, aún después de eso, pero es crédito de la persona que habla con cariño, no de los papás. No, y además recordemos que antes decíamos que también hay niños que asumen que toda la culpa es de ellos. Entonces, ellos me querían mucho y por eso me hincaban en maíz. Estamos en Matices hoy con Eder Araya, es especialista en incidencia política de World Vision. Estamos hablando sobre maltrato infantil, que el 25 de abril se conmemoró el Día contra el Maltrato Infantil. Le dije a Eder que cuando regresáramos a este bloque habláramos de las redes sociales. Y es que, vamos a ver, voy a partir de una historia. Cuando yo estaba en la escuela tenía un apodo horrible, realmente. Y a mí me daba pena, me sentía muy mal, humillado inclusive, cuando algún compañero me decía ese apodo frente a más gente, ¿verdad? Porque sentía 2 o 3 compañeros, porque yo decía,
O sea, el otro no sabía cómo me decían, ahora el otro también me va a decir, ok, claro. Si yo me traigo eso que pasó en 1987, 88, al 2017, y pienso que hay otra persona viviendo eso, pero que ya no es en la clase donde le dicen eso, sino que se lo ponen en Facebook, y en Facebook resulta que tiene 800 amigos, y además se lo mandan en grupos de WhatsApp, esa caja de resonancia, o sea, yo realmente no me imagino cómo una persona puede tolerar y asimilar ese bullying cibernético tan fuerte, Eder. Sí, es muy importante, porque aquí entramos en el tema, digamos que la red, vamos a ver, los mecanismos tecnológicos, las redes de tecnología de información están y son positivas, sí las usamos en positivo, pero también nos permite hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Extrapolar en su máximo nivel la violencia, ¿verdad? Porque entonces es muy fácil, porque la gente se esconde sobre perfiles falsos, ¿verdad? Hay un montón de aplicaciones además que permiten crear perfiles falsos y conectarse en estas redes de personas jóvenes, adolescentes y hasta niños, y entonces hace que sean mucho más vulnerables a ese tipo de exposición. Y esto tiene que ver con la educación también, ¿verdad? Volvemos al tema, cómo educar positivamente para ir, digamos, construyendo una identidad que sea basada en lo comunal, en lo democrático, ¿verdad? En esos espacios donde la persona es valorada en su ser, y no estos espacios, digamos, tecnológicos que permiten a las personas menores de edad recrudecer la violencia, ¿verdad? Y aprovecharse, como decía, de estos mecanismos para humillar, para hacer daño sistemáticamente, ¿verdad? Es que estamos hablando de que este tipo de violencia se ha generado muertes, suicidios, claro, ¿verdad? Y eso es muy, muy peligroso. Hablemos un momento de los teléfonos celulares para el acceso a redes sociales. Para yo poder llamar a la casa tenía que ir al público de la escuela. Claro. Hoy, dichosamente, para muchas cosas existen los celulares, pero eso también hace que los niños en la escuela y particularmente en el colegio ya tengan el teléfono, tengan internet móvil. Eso significa que tienen Facebook en el teléfono, WhatsApp, Twitter, Snapchat, bueno, Twitter, sí, Facebook dicen que es la red de los viejitos, Snapchat, Instagram. Sí. Bueno, un montón de aplicaciones, con lo que se sale, digamos, del control fiscalizador, digamos, de los papás. Entonces pueden pasar 10 horas con el celular hablando con quien quieran, realmente. Exacto. Y después bastará con que le den un clic a la izquierda y lo borren. Exacto. ¿Cómo logramos generar una correcta, no sé si estoy usando la palabra correcta, fiscalización de lo que nuestros hijos hacen en redes sociales? No, y es que, por ejemplo, aquí y por eso aproveché para abrir estos otros datos, en el uso de los dispositivos de conexión, ¿verdad? En acceso a redes sociales en Centroamérica y el Caribe, donde en el 2015 tenían como un 67,3% y en el 2016 creció al 94,3%, es decir, es exponencial, ¿verdad?, el crecimiento que tienen y la cantidad de información que por ellos transcurren. Uno de los elementos más complejos en estos temas es que los padres de esos hijos no saben usar estos mecanismos. Claro. ¿Verdad? Entonces es frustrante, ¿Snapchat? ¿Verdad? Snapchat lo usan, ¿qué? Está para un mercado de los 13, 15, yo un día se lo intenté 18, bajar y me dijo, usted tiene más de 25 años, se le prohíbe. No, mentira. Y entonces, claro, es muy difícil porque los padres dicen, es que aquí sucede de todo, es que ¿cómo hago para controlarlo? Nos dicen a nosotros en los talleres, ¿verdad? Y nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a ver, primero pongamos en perspectiva cuál es el uso, digamos, que usted le daría a una herramienta como esta. Entonces trabaje a partir de ese uso positivo con sus hijos. Y después también dialogue con ellos todos los efectos negativos y todas las cosas que esconden las redes sociales o estos mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que son personas que se hacen pasar por otra persona, ¿verdad? Los llamados troles también, el tema de las personas que se hacen todo un perfil, ¿verdad? Y que son abusadores sexuales, ¿verdad? Hay personas que se conectan con niños, con niñas, y van a sus casas, ¿verdad? Y se exponen a un peligro tremendo, ¿verdad? Porque además hay un montón de redes que funcionan para conectarse con gente, ¿verdad? Y además de la ubicación, es peligrosísimo. Claro, y todos los datos están ahí, teléfono, ubicación, donde diariamente, ¿verdad? Usted se mueve, hay aplicaciones donde usted está hoy aquí chateando y entonces le permite
digamos, ver cuántas personas a ciertos kilómetros a la redonda se puede conectar. Esa dinámica no la vamos a ganar. Ahí está, sí, ¿verdad? Claro. El tema es cómo poder dialogar con los hijos y las hijas para poderse dar cuenta de que estos mecanismos tienen situaciones perversas que pueden atentar contra ellos. Ayúdame a generar algo que sea muy útil para la gente hoy, para los papás principalmente, en el manejo, digamos, de las redes sociales de sus hijos. ¿Los papás deberíamos de ser amigos, por ejemplo, en Facebook de nuestros hijos? Yo creo que no tiene ningún inconveniente en estar conectados. Más bien yo creo que es una necesidad de estarlo, no sé, sí. Por eso te lo pregunto. Sí, no hay nada que nos diga que es un indicador negativo. Ok. ¿Deberíamos tener acceso siempre al celular de nuestros hijos? No, porque hay que respetar la privacidad de los niños y las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Por eso hablaba del tema de cómo educar desde el principio en la confianza. Hay cosas que se van contando, los hijos le cuentan a los papás porque tienen confianza creada desde que están pequeños, ¿verdad? Y estar abiertos a recibir cualquier tipo de información, ¿verdad? Que pueda ser algo que tal vez no esperábamos o tal vez no tengamos las herramientas para manejarlo, pero que estas personas tengan la confianza en decirnos para nosotros, pues decir, bueno, sí, mira, me preocupa, qué bueno que me contaste, te agradezco, vamos a buscar una persona que nos ayude con estos temas, ¿verdad? Ok, pero el chiste está en generar la confianza para que te cuenten. Exacto, y esa confianza se logra, vamos a ver, no es que los que no generaron la confianza, hoy que tienen 15, 13 años ya no la pueden generar, pero lo ideal es generarla desde temprana edad y abrir estos mecanismos de una sola vez. Lo que pasa es que, vamos a ver, dicen en Twitter, esto se los voy a leer, voy a decir quién nos escribe. Volcán Poas dice: las tecnologías y sus riesgos no son comprendidos ni por los padres. Susana Soto dice: niños, adolescentes se enfrentan solos a espacios tecnológicos, no les acompañamos por miedo o por desconocimiento. Los dispositivos digitales son tan peligrosos como cualquier arma. Olvidamos que el mundo digital es una herencia cultural de nuestra generación. Niños y adolescentes no la crearon, fuimos nosotros. Tampoco los niños, y es cierto, ven los mejores usos de redes sociales de sus padres. Sí, ahí es importante, efectivamente nosotros hemos creado estos espacios, somos responsables de poder educar en el uso, ¿verdad? El sistema educativo, el Ministerio de Educación Pública tiene una gran responsabilidad en cómo dialogar con estos temas con los niños y los adolescentes, y en general, digamos, los padres de familia. Efectivamente, a veces a los padres de familia les da temor mostrarse con desconocimiento frente a sus hijos, ¿verdad? Mostrarse un poco débiles con sus hijos. Todos somos débiles en algunos temas, ¿verdad? Sí. Podemos bien decirle a nuestros hijos que nos ayuden poco a poco a entender estas dinámicas, ¿verdad? Pero sí es importante dar el espacio para que podamos dialogar sobre las cosas que se mueven ahí. Ve qué interesante esta afirmación. Culpamos a menores por la exposición que tienen ellos en redes sociales, pero los papás somos los primeros que los ponemos en redes. Desde el ultrasonido ponemos la foto en Facebook. Sí, digamos, ahorita hay niños que nacen digitalizados, por decirlo así, les abren un perfil de Facebook desde que nacen, por ejemplo, y los van, digamos, matizando en el tiempo, lo cual a mí me parece que es tan innecesario, digamos, algo innecesario, porque es un niño que no está sabiendo qué está pasando ahí, ¿verdad? Claro, pero además hay un tema jurídico aquí, vamos a ver, el titular del derecho de la imagen de los menores es el menor, no son los papás. Sí, y ahí aprovecho este comentario que estás haciendo para saber con los medios de comunicación también, ¿verdad? Absolutamente. Ustedes, digamos, han sido muy responsables. No, me refiero a que viendo las notas de ustedes en Monumental han sido muy responsables con el tema de niñez, ¿verdad? Y hay otros medios de comunicación que ponen fotografías de los niños, y lo estoy diciendo por el caso de Siria específicamente, donde salieron fotografías de los niños con sus caras, donde estaban casi que ropa interior, ¿verdad? Y cuando yo vi eso, yo me quedé pensando muy probablemente no sepan nada de la Convención de los Derechos del Niño, o el editor no supo que estaba violando hasta el Código de Niñez y Adolescencia del país, ¿verdad? Porque realmente estuvo exponiendo y denigrando la imagen del niño sin ningún pudor, ¿verdad? Y mucha gente lo compartía, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la imagen de los niños y de niñas. Sí, que de hecho hice esta afirmación al calor del momento, pero que he dicho porque generó algún eco. Efectivamente, el titular de los derechos es el niño, o sea, los padres no somos dueños de la imagen de los menores. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía
respecto a las redes sociales. Usted ponga en Facebook lo mismo que yo vivía en Cartago cuando era más joven. Entonces me decía, usted, si cuando piensa poner algo en Facebook, piense que lo va a poner en las ruinas de Cartago, guindado en una manta y que todo el mundo le va a poder poner lo que quiera abajo. Eso es Facebook. Eso es. ¿Verdad? Entonces, si usted cuando piensa en esta metáfora, se le ocurre que va a poner una foto de su hijo en el Parque Central de San José con un papelazo para que le escriban lo que sea, digamos, entonces uno empieza a verlo de una manera diferente. Y el ejemplo que decía la oyente anteriormente con respecto a que somos muy responsables del uso que los mismos niños hacen de las redes, porque nos están viendo utilizarlas, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, ¿cuántas veces vemos a X persona escribir donde a veces están los hijos a la par en la computadora y escriben cualquier tontera en una red social, ¿verdad? Comparten fotografías que son homófobas o son discriminatorias, ¿verdad? Sexistas, o son discriminatorias para las personas migrantes, o son discriminatorias para las personas indígenas o afrodescendientes, y además incitan a la violencia. Y entonces, esto se da mucho con el tema de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, después no queremos que los niños escriban cosas de sus compañeros o sus compañeras, pero es que los papás lo escribieron también. Entonces, se educa en todo. Es decir, ser padre de familia, y ahí es algo muy importante, se educa en todo, en todas nuestras acciones. Se educa. Eder, ¿ustedes se han metido a estudiar realmente el tema jurídico de estos asuntos? Porque estaba recordando, por ejemplo, un día de estos que la voz de la gente, ¿verdad? Mi voz, la voz de la señora que llamó a Tigo, la voz de un montón de gente, es considerada un rasgo personalísimo, un dato personalísimo, y por lo tanto es privado. Mi voz es privada, mi imagen es privada, mi dirección exacta es privada, por ejemplo, mi gusto sexual es privado, mi expediente de salud es privado. Ok, cuando hablamos de los niños que hoy se mandan sus audios en WhatsApp sin ningún problema, ¿ok? Ese es un dato personal del niño. La imagen que los papás distribuyen en Facebook efectivamente es un dato personal del niño. Y yo realmente, y lo digo con toda humildad, nunca me había puesto a pensar que efectivamente nosotros los grandes, podríamos estar vulnerando los derechos de ellos, realmente los derechos, es decir, podríamos ser denunciados en Costa Rica por vulnerar sus derechos de imagen, de privacidad y un montón de cosas. ¿En eso se han metido a analizarlo directamente? No nos hemos metido a analizarlo directamente en casos, pero sí sabemos que, por ejemplo, si una persona distribuye una imagen que le pasaron a su celular, es tan responsable como la persona que la pasó. Y eso tiene que ver con la imagen, con la voz, con todo, ¿verdad? Es decir, la vulneración del derecho tiene que ver exactamente con que usted es corresponsable, ¿verdad? Cómplice de eso que está pasando ahí. Y por eso es importante, cuando hablamos con los chicos y las chicas en los centros educativos, enseñarles exactamente eso. Si usted le pasaron una fotografía, una imagen, un video, usted lo tiene en su celular, muy importante que lo borre, ¿verdad? Muy importante que además denuncie que lo está recibiendo. Y tercero, sepa que si lo pasa, es parte del proceso. Sí. Sí, en el caso de la señora de Tigo, que fue, por supuesto, súper mediático, claro. Pero es curioso, cuando paró de pasarse, fue cuando los abogados en este micrófono de Monumental en Matices y en algunos otros empezaron a advertir, señores, si ustedes siguen compartiendo esto, y claro, la señora decía, voy a denunciar, cada uno de nosotros estaría cometiendo un delito. Nos quedan 5 minutos de programa. Vamos a ver, una de las quejas sustanciales que he escuchado a lo largo del programa son que cuando se presentan denuncias la gente siente que no pasa nada. Por supuesto que vos no sos representante del PANI, pero yo lo que quiero saber es en el sistema, digamos, costarricense, si efectivamente todavía nos falta mucho para lograr contestar con la rapidez necesaria a estos casos. Es importante y nos queda poco tiempo, pero voy a aprovechar para que tengan un panorama general de cómo funciona el Sistema Nacional de Niñez y Adolescencia en términos de protección, ¿verdad? Existe el Sistema de Niñez, de Protección de Niñez y Adolescencia, que es donde están todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y después baja al subsistema local de protección, que es el que hay o debería haber, ¿verdad? En cada cantón, que
es regido por el PANI y están otro montón de instituciones públicas presentes ahí, sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, etcétera, ¿verdad? Que son los que bajan o los que ayudan a viabilizar las políticas públicas en niñez y adolescencia. En este caso existe una política nacional de niñez y adolescencia del 2009-2021 que es todo como una hoja de ruta, ¿verdad? Y que se trata de llevar a cabo. Y además en cada comunidad, vamos a ver, cada comunidad debería tener un comité tutelar de los derechos del niño. Comité de los Derechos del Niño, que es el que permite, ¿verdad?, el que ayuda a que eso se viabilice en las comunidades. Todo ese sistema está muy bonito, ¿verdad? Pero la coordinación es la que nos ha faltado como país. Coordinar mejor las acciones y responsabilidad de las instituciones parte, ¿verdad? No todo le toca al PANI, pero le toca una gran responsabilidad. El Ministerio de Salud, la Caja, el Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública, las Fiscalías actúan de acuerdo a los diversos casos que se presenten. Entonces, por ejemplo, ese sistema funciona y la sociedad civil tiene un componente importante. Ese sería el sistema formal, ¿verdad? Y el sistema informal es la que está presente en las comunidades que la componen, las iglesias, los comités de deportes, la sociedad civil en general. Esos dos sistemas se tocan, ¿verdad? Se tienen que hablar. ¿Por qué? Porque en las comunidades, ¿quién sabe lo que pasa en la comunidad? La gente que está ahí, sí, ¿verdad? Por eso están los comités tutelares. Cuando no están los comités tutelares, porque hay muy pocos creados, y desgraciadamente es algo que tenemos que señalar, que debe haber una responsabilidad tanto del Patronato Nacional de la Infancia, pero principalmente de DINADECO, en poder incentivar la creación de estos espacios. Y entonces la comunidad sabe lo que pasa en cada uno de sus barrios, y esto le permitiría, tocándose con la institucionalidad pública, decirle a la Caja, mira, pasan estos casos de salud, pasan estos casos al PANI de agresión, pasan estos casos donde hay narcomenudeo en las comunidades, que es algo peligrosísimo que está metiéndose en muchos espacios públicos, a la fuerza pública, a la fiscalía, ¿verdad? Pasan estas agresiones, hay una sospecha de agresión sexual, hay una sospecha de violentación de derechos, entonces vamos a la fiscalía, es decir, la comunidad tiene una gran responsabilidad en este tema, ¿verdad? Entonces, tanto el sistema formal, institucional, como el sistema informal, que lo compone toda la sociedad civil, debería estar en un diálogo constante y debería coordinarse mejor para que no lleguemos a estados, por ejemplo, donde hay, sabemos, comunidades donde hay mucho narcotráfico, donde están inmersos los niños y las niñas y donde deberían ser intervenidas desde la institucionalidad acompañado de la sociedad civil. Es curioso porque cuando ocurren crímenes atroces o situaciones muy chocantes, digamos, para la sociedad, no sé, el crimen de Liberia, donde se mató a 5 universitarios, entonces empiezan un montón de voces populares a decir, sí, es que a este muchacho cuando era chiquitito lo maltrataban, claro, es que tal cosa, ¿verdad? Y entonces yo siempre me he puesto a pensar si el chip de decir, si yo, que sabía que maltrataban a ese muchacho cuando era chiquitito, hubiera denunciado, tal vez hubiera cambiado esta historia. Y realmente creo que a veces intentamos evadir, digamos, la responsabilidad personal que tenemos a la hora de cambiar historias gracias a la denuncia, ¿verdad? Y en la denuncia intrafamiliar, en la denuncia contra las mujeres, en la denuncia contra los niños, en el maltrato contra los niños, y entonces ahí sí que la violencia deja de ser un tema privado, ¿verdad? Claro. Como lo hemos considerado muchas veces, con aquel dicho de cada uno en su casa y Dios en la de todos, que es lo más antisolidario del planeta. Totalmente. Por un tema de apropiarnos todos juntos. Sí, porque es que además vos lo acabas de decir, cuando ya salió a la luz pública. Exacto. Ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Es que tenemos que hacer mucho antes de eso. Todo se puede prevenir, o casi todo se puede prevenir, y es ahí donde tenemos que movernos con rapidez, porque hay situaciones que se salen un poco de las manos, ¿verdad? Todo el tema de explotación sexual, ¿verdad? En las zonas fronterizas, todo el tema en los puertos, todo el tema de la agresión en los hogares, ¿verdad? Hay muchas agresiones en los hogares, principalmente de índole sexual, ¿verdad? Que están ahí y que la gente no denuncia, ¿verdad? Que están ahí y que la gente dice, pero es que es que es el tío y es el abuelo, ¿verdad? Y es un asunto de ellos. Y es un asunto de ellos. O por ejemplo, el tema de la ley de relaciones impropias, para decirlo en pocas palabras, que se acaba de entrar en regir en enero anterior, si no me equivoco, y efectivamente ya no es consentimiento en casarse si usted tiene 16 o 17 años. No, es que si se casó, o sea, ya no se puede casar siendo menor de edad. Es un delito. Ya no, digamos, esa ley nos llega en un buen momento, porque hay muchas ocasiones donde sabemos que hay una muchacha de 15 años que se fue con alguien que tenga 40, que tenga 50 años. Eso la comunidad lo sabe. Claro. Eso hay que denunciarlo, ¿verdad? Es una responsabilidad denunciar.
El 911 permite llamadas anónimas, digamos, para poder establecer, bueno, el tema con el PANI, y es importante denunciar. Yo sé que hay una cuestión ahí también en ciertas comunidades donde la gente dice, es que si denuncio pongo en riesgo mi vida. Sí, yo estoy clarísimo, digamos, que hay situaciones muy complejas y que el miedo es parte de las situaciones, pero ¿sabes quién tiene más miedo? Sí. El chiquito que es víctima de violencia. Claro, porque él está esperando que alguien le haga algo por él, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son detalles que tenemos que tomar en cuenta. ¿Quién quita y seamos el superhéroe de ese niño por vencer nuestro miedo? ¿Él debe tener más? Yo creo que todos, vamos a ver, todos fuimos niños, todos fuimos, ¿verdad? Pasamos por ese periodo y todos sabemos los miedos que teníamos cuando estábamos pequeños. Hoy los mismos miedos que tienen muchos niños son los que tuvimos cuando estábamos pequeños. Y en algún momento quisimos que alguien hiciera algo por nosotros. Y yo creo que es ahí donde podemos hacer la diferencia, ¿verdad? En poder rescatar, poder agarrar valor y poder denunciar casos que no nos parecen. Y aunque sean sospechas, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, es que me parece, sospecho que algo está pasando ahí que no está bien. Voy a dar un chance. Y ese chance de tiempo puede ser crucial, ¿verdad? Eder, muchas gracias por haber venido hoy. Les agradezco a ustedes. Nosotros estamos impulsando una campaña en contra de la violencia, ¿verdad? De la niñez, que queremos que todos y todas se puedan sumar. En próximos días estarán viendo más información de ello. Es de 5 años, porque es un tema muy grueso que tenemos que darle poco a poco y tenemos que empezar a sensibilizar y la gente responsabilizarse de estos casos. Y en World Vision tienen una institución amiga para poder seguir haciendo, ¿verdad?, lo necesario para que los niños y las niñas estén protegidas y protegidos y para que el Estado asuma la responsabilidad que le compete también. Gracias, Eder. Yo me voy con una de cal y otra de arena. Una lamentable noticia a nivel internacional. Corea del Norte lanzó hace unos instantes un misil antibalístico que era justamente lo que estaba esperando los Estados Unidos para reaccionar. Sin embargo, Yonhap, que es la agencia surcoreana de noticias, anuncia que falló el lanzamiento, pero bueno, esto no evita que se haya lanzado, así es que esperaremos la reacción de los Estados Unidos en los próximos minutos. Los invito, el próximo Matices en horario regular es el jueves, lunes es 1 de mayo, transmisión especial, el martes es el informe del presidente, el miércoles hay jornada de la primera edición y el jueves estará en esta silla el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dándonos su informe en vivo de labores de los 3 años. 3:26, Jaime Gamboa es quien canta y la compuso también. Jaime la compuso y participan 18 artistas a nivel nacional. Ok, la compuso, es que no, ahí no se oye, entonces la compuso y participan 18 artistas a nivel nacional. Amor con Causa, que es la canción de World Vision, y Jaime, que es un amigo de la casa y que siempre nos ha ayudado enormemente. Así es que nos vamos con Jaime Gamboa.